Hola amigas, Merakigurumi. En este video voy a enseñar a hacer apuchi. Vamos a comenzar por el cuerpo. La primera vuelta en el anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. La cuarta vuelta vamos a hacer un aumento de puntos bajos. La quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. La sexta vuelta vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos. Vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. De la vuelta a la 18 vamos a hacer 42 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 18 y nos va a quedar de esta manera.
la vuelta número 19 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. En la vuelta número 20 vamos a hacer una disminución, 4 puntos bajos. En la vuelta número 21 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta número 22 vamos a hacer una disminución, 2 puntos bajos. Vamos a rellenar. Vamos a continuar el tejido. En la vuelta número 23 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. En la vuelta número 24 vamos a hacer 6 disminuciones. Todos los aumentos y disminuciones se hacen 6 veces. Terminamos la vuelta número 24. Cerramos y dejamos un poco de hilo. Este hilo que dejamos lo vamos a pasar por cada punto de la vuelta número 24. Tiramos para que nos quede bien cerradito esta parte, hacemos un nudo y llevamos la hebra hacia el tejido. Así nos va a quedar el cuerpito de cosita. Vamos a pasar hacia las piernas, a las primeras las patitas.
Las patitas vamos a hacer la primera vuelta en un anillo mágico, 5 puntos bajos. La segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento 5 veces. La cuarta vuelta vamos a hacer 15 puntos bajos. La quinta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos, 4 disminuciones y 3 puntos bajos. La vuelta número 6 y la vuelta número 7 vamos a hacer 11 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 7 y dejamos hilo para coser la patita del cuerpo. Vamos a pasar a hacer el ojito. Para el ojito vamos a hacer la primera vuelta en un anillo mágico. Seis puntos bajos. Cerramos la vuelta y cortamos el hilo. Vamos a llevar este hilo que cortamos para atrás. La segunda vuelta vamos a cambiar el hilo blanco y vamos a hacer 6 aumentos. Cerramos la vuelta y dejamos hilo para coser al cuerpo. Vamos a hacer la colita. Para la colita vamos a hacer con naranja
La primera vuelta en un anillo mágico, 5 puntos bajos. La segunda vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento 2 veces y un punto bajo. La cuarta vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 4 y dejamos hilo para coser al cuerpo. Vamos a hacer lo que es la correa. Vamos a comenzar en la primera vuelta de la colita. Vamos a enganchar el hilo negro con un punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas más 7 cadenas. Vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena desde el inicio de la cadena y vamos a hacer 3 puntos deslizados o puntos enanos sobre la cadena. Y unimos con un punto deslizado a la colita de pochita. Cerramos y cortamos el hilo. Este hilo vamos a pasar para el lado de adentro. Así queda la colita. Vamos a pasar a hacer la sierra. Con gris claro. Vamos a hacer una cadena de 12 puntos. A partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer 10 puntos bajos, la primera hilera vamos a hacer desde la segunda cadena de la aguja 10 puntos bajos,
última cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. Y ahora trabajamos del otro lado de la cadena haciendo 10 puntos bajos. Hacemos una cadena y giramos el tejido. Vamos a trabajar la segunda hilera haciendo 10 puntos bajos, 3 aumentos, 10 puntos bajos. Terminamos la vuelta y hacemos un nudo y dejamos hilo. De esta vamos a hacer 2. Vamos a unir ambas partes con el hilo gris oscuro para hacer los dientitos de la sierra. Unimos de esta manera y vamos a hacer todo alrededor de la sierra para unirlas a las dos puntos bajos, y un punto picado de 3 cadenas. Dos puntos bajos y el punto picado. Este lo vamos a repetir todo alrededor. Terminamos, dejamos hilo para coser. Nos va a quedar de esta manera. Vamos a hacer la lengua de pochita con rosa. Vamos a hacer una cadena de 5 puntos. A partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 puntos en la última cadena, giramos, trabajamos del otro lado de la cadena y hacemos 3 puntos bajos. Cerramos y dejamos hilo para coser.
Vamos a hacer las agarraderas. Vamos a hacerla de la parte de atrás. Vamos a comenzar con 15 cadenas. A partir de la segunda cadena de la aguja vamos a hacer 14 puntos bajos. Terminamos y dejamos hilo para coser. Vamos a hacer la agarradera de la parte de arriba, haciendo una cadena de 25 puntos. Desde la segunda cadena a partir de la aguja vamos a hacer 24 puntos bajos. Terminamos los 24 puntos bajos y dejamos hilo. Ya tenemos todas las partes de nuestra pochita, la vamos a empezar a armar. Primero lo que vamos a colocar son las patitas, para que vean más o menos como la puse. Vamos a rellenar primero . Vamos a comenzar a colocar las patitas. Fijarse que donde está la unión de las vueltas quede para el lado de abajo. Y la vuelta número 24 del cuerpo es la parte de atrás. Acá ya tenemos las 4 patitas rellenadas. Tenemos las 4 patitas puestas, vamos a poner lo que sería la sierra. A la sierra, para que no se deforme, le vamos a poner un plastiquito por dentro. Yo recorté una tapa de pote helado y queda derechito. Lo vamos a colocar desde la vuelta número 1, es donde empieza la sierra. Ven, vamos a coser la parte gris clara primero. Ahora vamos a coser la parte gris oscura. Cuando ya tenemos puesta la sierrita, vamos a poner los ojitos . Los ojitos también se pueden realizar en cañolensi. Vamos a colocar la colita. Vamos a colocar la manija de atrás.
Vamos a colocar la manija de arriba. Para darle la formita a la manija, hacemos un nudo aquí. Vamos a pasar el hilo por el tejido hasta donde queramos volar. O darle la forma a la manija. Ahí hacemos 2 puntadas y un nudo. Pasamos el hilo por el tejido hacia el otro lado. Hasta donde vamos a doblar. Y hacemos 2 puntadas. Hacemos el nudo. Pasamos la aguja por el tejido, cortamos el hilo. Vamos a hacer un nudo. Y vamos a extender los hilos que nos quedaron en el tejido. Vamos a bordar la boca. Sacamos el hilo por debajo de la sierra, 4 vueltas para abajo y vamos a bordar la boca. Acá vamos a hacer 2 vueltas aquí abajo. Hacemos un nudo y escondemos el hilo en el tejido. Vamos a coser la lengua por debajo de su sonrisa.
Bueno, así nos queda terminada nuestra print. Si te gustó el video, te invito a que le des me gusta, te suscribas, así estás al tanto de los nuevos amigurumis que iré subiendo.